Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Les recuerdo que hoy estamos iniciando ese hermoso tema de mes, que queremos que nos lo aprendamos. ¿Cuál es el tema del mes? El desafío de la palabra, el desafío de la palabra. Iniciemos con una oración. Señor Todopoderoso, hoy nos presentamos delante de ti rogando que tu palabra nos hable, nos bendiga, pero que sea tu Espíritu Santo tocando nuestra vida y nuestro corazón. Venimos delante de ti con reverencia porque queremos escucharte. Háblanos, Señor, con tu palabra y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Quiero invitarle a que abra la palabra del Señor en el Salmo 119. El hermano Javier inició el culto hoy leyendo estos hermosos versículos, Salmo 119, y nos vamos a ubicar en el versículo 97. Vamos a leer del 97 al 104. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que a todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén y amén. Este salmo es un salmo de meditación sapiencial. ¿Qué significa eso? Es un salmo donde la sabiduría que Dios ha dado a hombres, a mujeres, a personas que expresaron a través del libro de los Salmos un texto hermoso que muchos llaman el Salterio. El Salmo 119 es el poema más largo. Es el capítulo más largo de la Biblia, por eso no lo leímos todo. Tiene varias estrofas, 22 en total. Y cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. 22, cada uno con la letra del alfabeto. Todo el alfabeto significa y todo el vocabulario en este salmo está puesto al servicio de un importante tema: el amor a la palabra de Dios. Cuando estamos enamorados, decimos que no nos alcanzan las palabras para describir cuánto amamos a alguien. Cuando los que estamos casados conocimos a nuestro cónyuge y nos enamoramos de tal manera, se nos acababan las palabras para decir cuánto amor expresamos, cuánto amor sentimos. Es por eso que cuando hablan los enamorados, nunca quieren terminar. Quieren agotar todo el vocabulario en una sola llamada. Quieren agotar todo el vocabulario en una sola reunión, hablándose en un solo compartir. Pues de la misma manera, el salmista ama tanto la ley de Dios que quiere agotar todo el vocabulario, 22 letras del alfabeto. Es como si usted hiciera un poema y cada uno comenzara con una letra del abecedario. Sería algo difícil, ¿cierto? Algo complejo, se necesitaría una creatividad muy grande. Pero cuando uno ama, la creatividad surge. Porque el amor inspira de lo profundo del corazón a expresar diferentes palabras. Muchos jóvenes les he escuchado palabras cuando están enamorados que nunca las habían pronunciado en su vida. Pero cuando se enamoraron, pronunciaron todo el repertorio. Y como dijo nuestro hermano Javier, hasta se inventan. Las que no saben, se las inventan. Y salen nuevas palabras. Pues resulta que este salmo, no solamente el salmista expresa el amor a la palabra de Dios, sino el amor al Dios de la palabra. Este salmo nos invita a que reflexionemos en un principio vital, que es el título de la reflexión de hoy: amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios.
Y lo primero que quiero comenzar explicando es responder a la pregunta: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es un regalo. La palabra de Dios es un esfuerzo que Dios mismo hizo. Palabra tiene que ver con comunicación. Cuando usted se quiere comunicar con alguien, usted hace uso de las palabras. Resulta que Dios mismo en su profundo corazón tuvo el anhelo de comunicarse con el ser humano. Y es un esfuerzo que Dios mismo hace para darse a conocer. Si usted quiere conocer a alguien, usted comienza a hacerle preguntas. Usted comienza a decirle qué le gusta, qué color favorito tiene, qué plato le gusta de comer, qué tipo de comida, qué tipo de película, a dónde le gusta ir, a dónde le gusta viajar. Y usted comienza a conocer a esa persona. Pues resulta que en la palabra de Dios, Dios se deja conocer. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien se deja conocer? ¿Cómo llamamos eso? Revelación. Dios se revela a través de la palabra. Dios se revela porque el profundo deseo de Dios es revelarse al ser humano, darse a conocer tal y como Dios es. Así las cosas. En ella, Dios no solo nos entrega su pensamiento, nos muestra su corazón, pero también nos deja ver su amor, su bondad, su sabiduría y su poder. ¿Sabe que la palabra del Señor es una muestra? Nos muestra perfectamente quién es nuestro Dios. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, lo podemos conocer tal y como Él es, porque la palabra nos habla del Dios que se deja conocer. La gran bendición que tenemos cuando nos acercamos a la palabra, podemos conocer profundamente a Dios. Qué bueno escuchar música, qué bueno cantar alabanzas, pero no encontraremos otra forma de conocer a Dios, sino principalmente a través de su bendita palabra. Dios y su palabra son una y la misma cosa. La palabra y Dios. Dios y la palabra, el Dios de la palabra. A través de ella lo conoces. Lo que Dios es. Descubrimos su naturaleza divina. A través de la palabra puedes saber quién es Dios, qué siente. Sabe que el salmista, a través de la palabra, compara a Dios con unos sentimientos humanos y le pone lo que llaman algunos antropomorfismos, es decir, pone a Dios en figuras humanas o figuras incluso de animal para que nosotros podamos entender. Una de esas que me encanta es que Dios, como una mamá gallina, pone a sus polluelos, ¿dónde? Debajo de sus alas. ¿Sabe que ese lenguaje de la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que el Señor tiene unos atributos de los cuales usted y yo podemos disfrutar? ¿A qué hijo no quiere sentirse protegido por sus padres? Ay, Dios se muestra en la palabra como el Padre que ama y que protege. Solo la palabra nos revela la imagen y la realidad total de Dios. Dios nos ha dado su palabra en diferentes formas. Por medio de siervos escogidos, Dios escogió personas a lo largo de la historia para darse a conocer. Inicialmente de manera oral. El uno le contaba al otro, Dios se reveló en una persona y comenzaban a contar quién era Dios. Y el padre de familia reunía a su familia y les decía, Dios es así. Y comenzaba toda la familia a conocer a Dios. Cuando se desarrolló el lenguaje escrito, comenzó a escribirse quién es ese Dios que se ha revelado. Y pudimos conocerlo como es y se formalizó la revelación que se encarna en la Escritura. Y pudimos acercarnos a esta bendita palabra. El salmista comenzó ese versículo 97, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Así que para amar la palabra del Señor hay que conocerla. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 a 3, dice de la siguiente manera. Y lo vamos a tener en pantalla. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Sabe que hay otra revelación? La palabra escrita toma carne. ¿Se puede imaginar usted? La palabra del Señor se hace viva en carne y hueso en medio de nosotros. Y esa palabra de carne y hueso en medio de nosotros se llama Cristo Jesús. Nos habló por la palabra, pero ahora, dijo el apóstol, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe que amar la palabra del Señor significa entender que esa palabra tomó forma? Y esa palabra tomó forma porque esa palabra se hizo Cristo Jesús. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sabe qué significa? Que la palabra tomó forma y se hizo carne y habitó entre nosotros y le vimos en su gloria como el unigénito del Padre. ¿Sabe qué significa? Que Cristo Jesús es la palabra de Dios. Juan capítulo 14 versos 10 y 11 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Sabe que el Señor nos está diciendo constantemente que ahora Cristo es la palabra? Cuando habla el evangelista que el verbo se hizo carne, para los griegos había una palabra que era la potencia, el poder y la fuente de todo el universo. Esa palabra la usaban como logos. Para los griegos el logos era el que le daba poder a todo el universo. Ellos entendían que había una fuente superpoderosa en la cual se sostenía toda la vida. Pero el evangelista, según San Juan, dice: yo sé quién es esa fuente todopoderosa, y nos la revela y dice: la palabra se hizo carne, el Logos se hizo carne, y por eso dice la palabra que Cristo Jesús es el poder para el cual, sobre el cual se sustentan todas las cosas. Así bien, y dando de claridad este principio teológico, yo quiero hacer la siguiente pregunta: ¿qué significa amar la palabra de Dios? El salmista ha dicho: cuánto amo yo tu palabra. Cuánto amo yo tu palabra. Amar la palabra de Dios significa que amas, que valoras, que respetas, pero también que respondes a lo que Dios habla. Uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que la humanidad hoy en día no sabe amar. Hemos llamado amor a cuanta cosa creemos que es correcta, a lo que nos gusta, a los hobbies, a lo que consideramos que es correcto, a donde se van las modas. Pero el salmista entiende que hay que amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios significa que amarás al Dios revelado en la palabra. Amar la palabra de Dios significa que este libro, la Biblia, tiene una importancia trascendental en tu vida y que no es un libro más de consulta en tu biblioteca. Si tienes biblioteca en la casa o tienes algunos libros, significa que este libro es la norma de fe y conducta con la cual tú vas a desarrollar un estilo de vida. Significa que el Dios de la palabra es el Dios al cual tú te acercas y tú entiendes que Él se ha revelado. Si Dios se ha revelado en su palabra, ¿sabe qué espera que nosotros hagamos? Que nos acerquemos a su palabra para conocerlo a Él. No hay nada más feo en medio de una relación que uno hable y el otro se quede callado. Le pasa mucho a las damas, a las mujeres.
Especialmente cuando llegan a hablar con el esposo después del trabajo y el esposo se acuesta y quieren hablar. Vea, una vez el esposo toca la almohada, lo perdimos. También me pasa a mí, me solidarizo con todos los hombres. Cuando hacemos ese diálogo y una sola persona habla y el otro no escucha, el otro no entiende, ¿sabe qué está diciendo? A mí no me importas. Es por eso que los matrimonios tenemos que buscar tiempos para hablar, que no sea en la cama porque nos quedamos dormidos. En otro espacio y ojalá con un buen café. Hay que hablar. Cuando Dios se revela en su palabra, ¿sabe qué Él quiere y Él desea? Que nosotros lo escuchemos. Dios habló. ¿Qué hizo el hombre? Génesis nos muestra que cuando Dios habló, desafortunadamente lo primero que hizo el hombre fue pecar. Dios habló y el hombre pecó, porque nos alejamos. Cuando Dios habla, Él quiere que lo escuchemos con atención, pero no solo que lo escuchemos, sino que le respondamos. Y sabe que esto no es para los viejos, es también para los jóvenes. Dice la palabra del Señor en el mismo Salmo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios demanda que usted y yo la amemos. ¿Y cómo la amamos? Respondiendo a ella, estudiándola. Amar la palabra de Dios significa que usted y yo vamos a llegar a estudiar la palabra del Señor. Amar la palabra del Señor quiere decir que le damos el valor que ella tiene. No es un librito más. Me da mucha tristeza cuando mucha gente vive de oraciones prestadas y quieren que les envíen la reflexión y la oración de la mañana porque no son capaces de acercarse a la Biblia, leer la palabra de Dios y entender qué es lo que Dios les está hablando y el Espíritu Santo inspirando para interpretar. Quieren vivir con comida y ropa prestada. Amar la palabra de Dios significa que usted va a hacer un esfuerzo por cocinar unos alimentos saludables. ¿Y sabe cuándo la cocina? Sentándose, abriendo la palabra, leyendo lo que dice y entendiendo lo que el Espíritu le habla a través de la palabra. Así es que amamos la palabra del Señor. Amar la palabra del Señor significa que amarás a Cristo, al Dios revelado, al Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y que se llama el Verbo, la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios significa que tú te relacionarás con el Señor. La relación más importante que puedes tener en tu vida es la relación con Cristo Jesús. Dependiendo de la relación con el Señor, van a depender todas tus relaciones. ¿Sabe que hay mucha gente que no le importa perder un amigo? Hay gente que no le importa perder la familia, perder un hijo, perder un padre, perder un hermano. Pues a la larga peleábamos mucho. Mejor de lejos. ¿Sabe que cuando tú te relacionas con Cristo Jesús, todas tus otras relaciones serán bendecidas? Porque cuando amas la palabra, amas a Cristo, y cuando amas a Cristo, amarás mejor a los que te rodean. Yo amaré mejor a mi esposa cuando amo más a Cristo. Yo amo mejor a mis hijas cuando amo más a Cristo. Yo amo mejor la iglesia cuando amo más a Cristo. Y si amo a Cristo, amo la palabra del Señor. Juan 14, versículo 23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabe que cuando amamos la palabra, dijo el Señor Jesús, mi Padre y yo vendremos a él? Qué bonito saber que amar la palabra es responder a lo que el Señor quiere, que es habitar contigo y en tu corazón. Dijo una vez un predicador: el corazón humano siempre tendrá un hueco, un vacío. Y ese vacío solo podrá ser lleno con lo único que lo puede llenar: el amor de Dios.
El amor de Dios llena el corazón cuando usted y yo entendemos que amamos la palabra y seremos beneficiarios de que Dios habite en nuestro corazón, que Cristo Jesús habite en nuestra vida. Pero quiero decirle también los beneficios de amar la palabra del Señor. Este bello poema, el salmista nos muestra de tapa a tapa meditaciones, lamentaciones, oraciones, cantos. Son 22 partes del poema y cada párrafo de ese poema tiene muchas cosas que enseñarnos. Pero sabe que el salmista está diciendo allí los beneficios de amar la palabra del Señor. Qué bueno saber que amar la palabra del Señor nos otorga algunos beneficios. Sabe que los seres humanos estamos también incentivados por los beneficios. A usted no le ha llegado quizás un correo electrónico o un mensaje a su celular diciendo los beneficios por tener esta tarjeta de crédito son los siguientes. Y le otorga unos beneficios. Si usted está trabajando en una caja de compensación familiar, le dice beneficios de la caja de compensación familiar para su familia y su salud en este mes. Y comienzan a llegarle diferentes beneficios. Pero ¿sabe qué pasa con todos esos beneficios? Esos beneficios que le llegan a su correo, a su celular o que usted ve en esos comerciales tan bonitos de televisión, todos esos beneficios buscan que usted pague, que vaya usted y se inscriba, que compre. Y creen que comprando usted va a obtener ese beneficio. Yo veía una valla de esas publicitarias que me hacía pensar mucho, un carro de altísima gama. Y ese carro de altísima gama dice, beneficio para la gente de éxito. Wow, lo que pasa es que tenía que pagar más de 200 millones para obtener ese beneficio. Pero los beneficios de la palabra del Señor, Dios las otorga gratuitamente a toda aquella persona que cumpla un requisito. ¿Cuál? Ame la palabra del Señor. ¿Usted quiere los beneficios de la palabra del Señor? De amar la palabra del Señor. Primer beneficio que dice el salmista. El salmista dice que amar la palabra del Señor da sabiduría. La palabra del Señor da sabiduría. Porque la palabra del Señor siempre nos hará sabios. ¿Pero qué es sabiduría? Sabiduría es lo que el mundo necesita, lo que la gente necesita, lo que los padres, esposos, hijos, cónyuges, trabajadores. La sabiduría se necesita hoy y ahora. Sabiduría es la capacidad, es esa habilidad que tiene y que Dios da ¿a quién? A la persona que ama la palabra. Y es una capacidad de habilidad para discernir la voluntad de Dios, para discernir lo bueno de lo malo. ¿Sabe que la sabiduría le va a ayudar a discernir lo bueno y lo malo? ¿Sabe que la sabiduría le va entre dos cosas buenas a discernir cuál de ellas es la mejor? ¿Sabe que la sabiduría le va a llevar a usted a mostrar el camino por el cual Dios quiere que ande? ¿No se ha encontrado en la vida ante una decisión que lo puede llevar por diferentes caminos? Una de las que yo menciono constantemente en los jóvenes, cuando salen del bachillerato y se encuentran ante la decisión, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer en la vida? Decisión importantísima. Que no quiere Dios que se vaya esa decisión al traste. Por tanto, Dios quiere que nuestros jóvenes sean llenos de sabiduría. Sabiduría para vivir la vida. Sabiduría para vivir con los que nos rodean, sabiduría para llevar un buen matrimonio, sabiduría para ser un buen padre, sabiduría para relacionarme con mis hermanos de la iglesia. La palabra del Señor en el Salmo 19, versículo 7 dice, hace sabio al sencillo. La palabra de Dios siempre nos hará sabios. Si hay una fuente de sabiduría, esa es la palabra del Señor. Y no me refiero al conocimiento, porque el conocimiento, aunque enriquece, si no se usa el conocimiento para bien, de nada sirve. ¿Sabe que vivimos en un mundo con hiperconocimiento? Hemos aprendido a manejar la energía nuclear.
Pero el conocimiento nuclear nos llevó a desarrollar armas de destrucción masiva. Vivimos en un mundo donde hemos aprendido a comunicarnos y usted toma el celular y con 2 clics, alguien que esté al otro lado del mundo lo ve en vivo y en directo. Ahora mismo estamos transmitiendo en vivo y en directo y cualquier persona en cualquier parte del mundo con un solo clic puede vernos. La sabiduría. Pero también se ha usado ese conocimiento para la maldad. Y se comunica lo malo en cuestión de segundos de un mundo al otro. Vivimos en un mundo hiperconectado. Por eso la sabiduría es más que conocimiento, porque la palabra del Señor nos hace sabios, es decir, ese conocimiento para beneficio. ¿Y cuál es el mejor beneficio que puede tener alguien que se acerca a la palabra de Dios? Vivir en la voluntad de Dios. Usted quiere un buen deseo para alguien, desee que esa persona viva en la voluntad de Dios. Por eso no desee que su hijo haga esto o haga lo otro, sea esto, sea lo otro. La primera oración que tiene que hacer antes de decir, Señor, que mi hijo sea abogado, es Señor, que mi hijo haga tu voluntad. Que mi hijo se ubique en el camino de tu voluntad. Ese es el mejor deseo. El segundo beneficio que vemos aquí en la palabra del Señor, vemos el segundo beneficio que nos da madurez. El versículo 100 dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No está usando la palabra viejo para algo despectivo. Está usando la palabra viejo porque en Israel el viejo, que era la misma palabra para el anciano, era alguien sabio. Alguien que con los años había adquirido sabiduría. Pero ¿sabe qué significa ese beneficio? Que aún más que a ellos, Dios quiere que nosotros maduremos. Ay, Dios mío, vivimos en un gente tan inmadura. Usted va a un restaurante y cuando la mesera no atiende bien al comensal, le insulta. Y parece un niño chiquito. Usted va en el Transmilenio o en el transporte y alguien le pisa el pie al otro y sale a reflejar la grosería y la inmadurez. Y en la misma vida de fe hemos visto cómo hay falta de madurez. Pablo se lo dice a la iglesia. Ustedes siendo ya adultos, habiendo caminado tantos años, tengo que volver a hablarles como si fueran unos niños espirituales. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Sabe que muchas veces la iglesia y el creyente se quedan en un nivel de inmadurez, de un estancamiento espiritual? Pero cuando usted ama la palabra del Señor, usted comienza a madurar. Se ha dado cuenta de ver, y la pandemia nos ayudó mucho, veíamos algunos niños y niñas en la iglesia. Y después de pandemia, cuando los vimos, dijimos, ¿cómo están de grandes? Van madurando. Ya no piensan como niños, ya entraron en una adolescencia, ya no hablan con nadie. Cierro paréntesis. Y comienzan a verse unos temas de madurez. ¿Sabe que la vida espiritual es una vida que debe ir madurando? Amar la palabra del Señor nos madura. Porque lo que usted pensaba que era correcto, se da cuenta a la luz de la palabra que está actuando incorrectamente. Se da cuenta a la luz de la palabra que usted necesita alcanzar dominio propio, el fruto del Espíritu Santo. Y ya usted no se pone bravo por cualquier bobería. Que si el arroz le quedó salado o le quedó insípido. Ya no se pone bravo si el jefe le dijo gracias o no le dijo gracias. Ya no se pone bravo con el hermanito si lo saludó o no lo saludó, porque usted va madurando cuando ama la palabra del Señor. La madurez significa que esa palabra nos alimenta para caminar en obediencia al Señor. ¿Quiere ver un cristiano maduro? Es un cristiano obediente. Obediente a Dios y obediente a su palabra. El tercer beneficio que quiero nombrar en esta parte es que amar la palabra del Señor nos da seguridad. Vivimos en un mundo inseguro. Nadie está seguro. Usted puede estar en este momento aquí
o puede entre semana estar en cualquier lugar y uno no sabe si volverá a la casa. Uno de mis profesores decía de familia: nunca se vaya bravo en la mañana de la casa, porque usted no sabe si va a regresar a despedirse. Quizás nunca más lo vuelven a ver. Es por eso que siempre ame a su familia. La palabra del Señor nos da seguridad. ¿Sabe por qué? La palabra del Señor nos da seguridad porque dice la palabra del Señor, y dijo el salmista: todo el día en ella es mi meditación. Significa que siempre me acompaña. La palabra del Señor te acompaña. ¿Sabe qué decían los israelitas y el Shema de Israel? Y enseñarás esta palabra, estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y la amarrarás, la tendrás en tu mente. Es por eso que los judíos, cuando usted ve, tienen aquí amarrado una fracción de la palabra. Pero también a tu corazón. Pero también la enseñarás a tus hijos. ¿Qué significa? Que la palabra del Señor debe acompañarte y siempre te acompaña si tú amas la palabra. ¿Cuántas veces me he encontrado en la calle y ante cualquier situación viene a mí la palabra del Señor? Ante un peligro, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto no temeré, aunque la tierra sea conmovida y se desplacen los montes al corazón del mar. Cuando estamos tristes, la palabra nos recuerda: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Cuando tenemos miedo, la palabra nos recuerda que el Señor es nuestra roca, nuestro castillo y nuestra fuerza. Cuando estamos ante el temor, dice la palabra del Señor que no temerás al terror nocturno. La palabra del Señor siempre nos acompaña, nos da seguridad. Pero la palabra del Señor nos da seguridad porque nos protege de nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por estar bajo ataque de nuestros enemigos? ¿Sabe que no solamente nuestros enemigos son el mundo, la carne y Satanás? También hay personas malintencionadas que quieren verte mal, que quieren que a ti te vaya mal. ¿Por qué? Por alguna razón. Quieren que te vaya mal a ti, que le vaya mal a tus hijos. Dice la palabra del Señor que Él nos protege de nuestros enemigos, de tus mandamientos. Aún yo confío porque tú me proteges. Dice la palabra del Señor: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Un beneficio es que el Señor te va a guardar. Aunque haya gente que te desee mal, si tú amas la palabra, el Dios de la palabra te protegerá. Pero también nos guarda del mal camino. Todos los días estamos expuestos a tomar malas decisiones, a tomar mal camino. Y llegan las ofertas, la economía está mal. ¿Por qué no haces este negocio? Que nadie se dé cuenta. Paguémosle a tal persona este soborno y te dará el contrato. Salgamos a la calle y fuma con nosotros esto y se te quitará la tristeza. Tú ya estás entrando en edad, ¿por qué no vamos? Conoces unas chicas y vas a disfrutar unas nuevas cosas de la vida. La palabra de Dios nos guarda del mal camino. La palabra del Señor siempre nos recuerda que usted y yo tenemos protección y seguridad en la bendita palabra del Señor. Y quiero terminar en esta mañana, amar la palabra, hablando acerca de unos breves peligros de alejarse de la palabra. Si hay beneficios de amar la palabra, también hay unos peligros. Amar es el antónimo de odiar o aborrecer. Amar se acerca a la palabra. El que ama a Dios ama la palabra y se acerca a ella. El que aborrece la palabra intrínsecamente se aleja de Dios. El primer peligro que quiero resaltar es que el peligro de alejarse de la palabra del Señor es sustituir a Dios. Usurpar el lugar que a Dios le pertenece. Hoy en día la iglesia moderna ha caído en este peligro.
ha usurpado el lugar de Dios y ahora se hace y se ofrecen cultos a la persona. Me da tanta tristeza ver personas, iglesias y creyentes que hablen más de la persona que está allí que del Dios de la palabra. Me da tanta tristeza ver cuando se exalta la persona y se nos olvida que solamente es un instrumento en las manos del Señor. Que lo más importante es que Dios tenga el lugar y es nuestro deber en el nombre del Señor. Y como la palabra de Dios dice, restaurar en la iglesia, en el púlpito, en nuestra vida de fe, el lugar que a Dios le corresponde. Pero a veces a nivel personal le quitamos el lugar a Dios con el trabajo, con la persona amada. Le quitamos el lugar a Dios con el nuevo juguete que compramos, el celular de última generación, con el jueguito que desarrollaron recientemente, y le quitamos el lugar a Dios de nuestro corazón. Un peligro de alejarse de la palabra del Señor es que le quitaremos el lugar a Dios cuando nos alejamos de la palabra. Porque entonces comenzamos a creer más en las organizaciones. Esta iglesia sí y esta iglesia no. Este es chévere porque es que el mensaje es fresco, es moderno, es entretenido, es motivador, es cautivante. Pero no hubo palabra. Cuando comenzamos a alejarnos de la palabra del Señor, siempre y nunca lo olvides, usurpará el lugar de Dios algún deseo de tu corazón. Muchas veces el lugar de Dios está usurpado por metodologías y se ama y se adora más el proceso. En este lugar el proceso de crecimiento es así. Y entonces amamos tanto el proceso que nos alejamos del Dios de la palabra, que es el único que salva, que restaura, que libera, que edifica. Amamos tanto la moda, el marketing. Es que allí, tremendo marketing que hacen. Una imagen fresca, unas canciones hermosas, un mensaje inspirador. Y comenzamos a alejarnos. ¿Sabe qué? En el púlpito de la iglesia moderna se ha alejado la palabra del Señor. ¿Sabe qué se han metido? Y con respeto lo digo a esos profesionales. Tanta psicología en medio de los púlpitos para que tú te veas bien y te sientas bien. Uno de ellos es proclámalo y recíbelo. Porque el poder ya no está en la palabra de Dios, ahora el poder está en tu boca. Mentira del diablo. El poder está en la palabra del Señor. Tu boca solo tendrá poder cuando confiese, proclame y anuncie las palabras del Señor. El púlpito moderno se ha llenado de positivismo. Queremos que la gente llegue y salga motivada. Y damos mensajes motivacionales. Y contamos un par de chistes para alegrar. Y en el púlpito moderno se ha metido esta moda del positivismo, de la motivación, que cada vez la palabra del Señor se va alejando y alejando y alejando. Prueba de ello es, y no le voy a pedir que alce la mano, ¿cuántos seguimos viniendo con la Biblia a la iglesia para estudiar la palabra? ¿Cuántos tomamos nota de lo que dice la palabra del Señor para meditar en ella? Isaías 8, versículo 20, el profeta Isaías habla en el nombre del Señor y le dice al pueblo de Israel, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a la palabra de Dios, es porque a tal no le ha amanecido. ¿Sabe qué significa? Que el que no hable conforme a la palabra de Dios nunca ha conocido a Dios. Aunque hable bonito, aunque haya lugares llenos, aunque la música sea excelente, si no hablan conforme a la palabra del Señor, a tales no les ha amanecido. La iglesia moderna tiene que volver a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la palabra del Señor y Cristo, que es la palabra, es donde encontramos el único poder para que este mundo sea transformado.
Y el segundo y último peligro que quiero hablar es que alejarnos de la palabra del Señor va a llevarnos a un flojo conocimiento de Dios. Job lo dijo: de oídas te había oído, y hoy el pueblo cristiano oye de oídas al Señor. Lo conocen por lo que otros dicen. Lo dije hace un momento y quiero resaltarlo. ¿Cuántos quieren conocer a Dios con los devocionales de otra gente? No significa que escuchar un devocional sea malo, no. Pero significa que si tu devocional sustituye tu tiempo con la palabra, estás mal. Porque te has alejado de la palabra para que recibas la interpretación de otra persona. Un flojo conocimiento de Dios nos lleva a una mala teología. ¿Sabe por qué? Por eso hay creyentes superficiales. Dice la palabra del Señor: hombres y mujeres que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Todos nosotros hemos elevado cometa, especialmente cuando éramos más niños. Sacábamos la cometa y la elevábamos, y hacía un buen viento y el viento se llevaba la cometa. Pero si cambiaba el viento de dirección, usted tenía la cometa hacia allá y resultaba encima de los árboles. Y se le perdió la cometa porque sopló tan duro un viento para el otro lado que usted perdió la cometa. Y en tiempos, yo recuerdo que cuando era niño, en tiempos de agosto, veíamos cometas colgando en los cables de la luz. En los cables de la luz, en los postes, en los techos de las casas, en los árboles. Pues así mismo dice la palabra del Señor, que el que es flojo en el conocimiento de Dios, el que es superficial, va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Un viento de doctrina moderno que se ha llevado a mucha gente, la teología de la prosperidad. Dele usted a Dios y Dios le va a devolver eso multiplicado por 100 o por 1000. Porque los teólogos de la prosperidad han llenado sus bolsillos vaciándolos de los otros. Y la palabra del Señor dice que Dios es el Dios que bendice, pero no podemos manipular a Dios de ninguna manera. ¿Sabe que hay gente que quiere manipular a Dios con la plata? Déjeme darle la noticia que si usted manipuló a alguien, manipuló fue a los seres humanos, porque a Dios nadie lo manipula. Eso no es nuevo. Hubo una época después del año 600 de la iglesia donde se compraban los puestos con dinero. Y para llegar a ser papa, obispo, cardenal, tenían que pagar grandes sumas de dinero, aunque no tuvieran ni idea de la palabra del Señor. La superficialidad en el conocimiento de Dios nos lleva a que la iglesia vaya de un lado para otro. ¿Qué va a decir las siguientes generaciones de la iglesia de la pandemia del año 2020 y 2021? Que fue una iglesia fiel a la palabra, que fue una iglesia que profundizó su conocimiento de Dios. Porque cuando tenemos superficialidad en la vida del conocimiento de Dios y en nuestra vida de estudio de la palabra, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a tener una mala práctica cristiana. No seremos buenos cristianos, no seremos buenos esposos, no seremos buenos padres, no seremos buenos ciudadanos, porque nos alejaremos de la palabra del Señor. Así las cosas. Quiero cerrar con una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con la palabra del Señor? El salmista dijo: amar la palabra. Cuánto amo tu ley. Pero el que no ama, el antónimo es aborrecer, alejarse. El que ama se acerca, el que aborrece se aleja. ¿Qué has hecho tú con la palabra del Señor? Hoy la palabra del Señor nos lanza un desafío y el salmista nos dice: cuánto amo tu ley. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Será que la palabra del Señor a tu boca es dulce? Si es dulce, acércate a ella. Hay para quienes la palabra del Señor será amarga. ¿Sabe por qué? Porque quieren manipular la palabra del Señor para su propio beneficio. Pero para los que quieren buscar la voluntad de Dios, la palabra del Señor será siempre dulce.
¿qué vas a hacer tú con la palabra? El salmista nos dijo, busca conocer a Dios. Relaciónate con el Dios de la palabra. Ama a Cristo y esfuérzate para ser como Él. Ama la palabra de Dios y disfruta su plenitud. El salmista, cuando compuso el Salmo 119, entendió que no hay nada, absolutamente nada en la vida que te dé más felicidad que amar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque amarás al Dios de la palabra. ¿Por qué no te colocas de pie y hacemos una oración? Quiero invitarte a que cierres tus ojos, a que alces tu manito y le digas, Señor, yo quiero amar tu palabra. ¿Por qué no le dices como el salmista, cuánto amo tus palabras? Tus palabras me alimentan, tus palabras me protegen, tus palabras me dan sabiduría, tus palabras me dan salvación. Señor, tu pueblo necesita acercarse a tu palabra. Que no tomemos con liviandad la Biblia, Señor. Que no la leamos solamente cada domingo. Que podamos vivir nuestra vida fundamentada en tu palabra, Señor. Cuánto amo tu ley. Que cada jovencito ame tu palabra. Porque será el único camino para tener un futuro de bendición, plenitud y felicidad. Señor, sin importar la edad que tengamos, queremos amar tu palabra. No queremos usurpar el lugar que te corresponde a ti, al Dios de la palabra. Hoy te decimos, perdóname. Has usurpado el lugar de Dios. Dile al Señor, perdóname. Si tu celular, los juegos, tu trabajo, los bienes que el Señor te ha puesto a administrar han usurpado el lugar de Dios. Si una persona ha usurpado el lugar de Dios, dile, Señor, perdóname. Hoy quiero volver a tu palabra. Hoy quiero volver a escuchar tu voz a través de tu palabra. Hoy te doy el primer lugar de mi corazón. Y si fallé en el pasado, te pido perdón. No quiero fallarte más. Que yo saque tiempo para leer tu palabra, para escudriñar tu palabra, para amar tu palabra, porque tu palabra nos enseña que en tu palabra hay vida, porque tus palabras son espíritu y son vida. Hoy te ruego que mires las manos levantadas, Señor. El que me ama a mí y ama mi palabra, dijo el Señor, mi Padre y yo vendremos y habitaremos con Él. Mira las manos levantadas, Señor. Habita en estos corazones. Habita en estos corazones, Señor, y que tu palabra se fortalezca. Que amemos a Cristo Jesús, la palabra encarnada, y que crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Señor, ayuda a tu pueblo a amar tu palabra. No permitas que nada nos distraiga, que nada te quite el lugar a ti y a tu palabra. Y que entendamos que esta iglesia necesita volver, fundamentarse y fortalecer nuestra vida de fe en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.